Ok, buenos días, buenas noches o buenas tardes, donde quieran que estén todo el público que vaya a ver esta charla que vamos a tener el día de hoy. ¿Y por qué tenemos esta charla? Bueno, déjenme decirles que en el año 2020 estamos celebrando 163 años de la Constitución Mexicana de 1857. ¿Van a decir que vamos a hablar de política? No, pero está relacionado con el tema que vamos a tratar el día de hoy. También estamos celebrando 77 años de la llegada y comienzo del trabajo de la obra de la pareja Warkentin y Stiers. También estamos celebrando en este 2020 67 años del primer servicio en el rancho de Melitón Comonfort. Estamos también celebrando 48 años de la traducción del Nuevo Testamento Guave. Ya casi se cumplen 50 años, o sea que prepárense para hacer una gran fiesta o para hacer algo, conmemorar algo. Medio siglo casi ya. Y estamos finalmente celebrando 39 años del trabajo del diccionario Guave. Entonces, pues esta reunión, esta charla que vamos a tener, trata con las epidemias generan grandes obras maestras. Y sobre todo en este momento de pandemia en todo el mundo, este tema tiene relevancia y es pertinente. ¿Por qué las epidemias generan grandes obras maestras? Bueno, se los voy a explicar antes de presentarles a los invitados y de presentarme yo también. Bueno, déjenme decirles que en el 1250 antes de Cristo, Moisés lideró al pueblo israelita fuera de Egipto después de las 10 plagas. Y dentro de esas 10 plagas hubo una epidemia, ¿sí? Desde los primeros tiempos, la humanidad ha soportado innumerables enfermedades, plagas y epidemias que han diezmado y aterrorizado a la población a lo largo y ancho del mundo. No en vano, para hallar los primeros testimonios de la peste, que el nombre genérico en los antiguos se refería a epidemias, no hay más que acudir al Antiguo Testamento, donde en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 5, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: coged puñados de ceniza de horno y espárzala Moisés hacia el cielo a vista de Faraón, y se convertirá en polvo menudo en toda la tierra de Egipto, de lo que resultarán tumores apostemados así en los hombres como en las bestias. A causa de esto, los hebreos son liberados y Moisés los conduce después del cruce milagroso del mar hacia el Sinaí. Allí recibe la ley, la entrega al pueblo de Israel y organiza sus instituciones y culto. Moisés es el autor del Pentateuco, esa gran obra maestra que resultó después de una epidemia. Si quieren otro ejemplo más actual, podemos ir a John Wycliffe, que vino al mundo en una calma en el siglo XIV, donde poca gente sabía leer. Y en las capillas se encontraban raras copias de Biblias en latín. En Inglaterra, un brillante estudiante como él se volvió a Dios durante una terrible epidemia de peste en 1345. Se entregó a nuestro Señor y Salvador, Juan Wycliffe. Y como resultado de eso, de su conversión y de su estudio, en 1382 publicó la primera Biblia en inglés. Otra gran obra maestra, resultado de una epidemia. La siguiente, William Shakespeare, mientras se resguardaba de los brotes de peste bubónica que asolaron su país en 1603 a 1613, escribió varias de sus obras como El Rey Lear, Macbeth y Antonio y Cleopatra, cuando su poder creativo estaba en apogeo. Los teatros, estuvieron cerrados durante 78 meses. Otra gran obra maestra de William Shakespeare. Otro, en 1665, en Londres,
Isaac Newton era tan solo un estudiante de la Universidad de Cambridge cuando la peste bubónica azotaba la sociedad británica de la época. Como resultado, él escribió La ley de la gravedad, las 3 leyes del movimiento, otra grande obra maestra. Y ahí tenemos la pandemia más reciente y la más mortífera de la historia de la que tanto se habla en estos días, la gripe española de 1918, que nos quitó a 20 y 40 millones de personas en solo un año. Y ahí estaba un pintor del siglo XIX llamado Edvard Munch, que es famoso por su pintura El Grito, y bueno, también pintó otra menos famosa que se llama El autorretrato con la gripe española, otra gran obra maestra. Y para terminar, de 1943 a 1960, allá por las costas del Pacífico, por el Istmo de Tehuantepec, por unas penínsulas pequeñas, allá en una esquinita del mundo, en San Mateo del Mar, Oaxaca, existía una epidemia, la tuberculosis. Fue desenfrenada y algunas veces destruyó a familias enteras. Bueno, el resultado de esa epidemia entre los Guaves, o mejor conocidos como los Icod, también hubo una gran obra maestra, resultado de la pareja Warkentin y la pareja Stark en colaboración con los indígenas Icots de la zona. Una gran obra maestra. ¿Cuál fue el resultado? El Nuevo Testamento Guave y el diccionario Guave y otras muchas literaturas que están registradas. Entonces vamos a comenzar. Quiero presentarles primero a nuestro invitado especial. De ese lado le doy la oportunidad de presentarse a nuestro querido amigo Timoteo. Adelante. Bueno, pues es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que yo recuerdo de esa época entre la zona cerca de San Mateo del Mar. Pero para regresar al político, mis padres llegaron a México por invitación del presidente de México, Lázaro Cárdenas. Invitó al Instituto Lingüístico de Verano traer gente estudiado en cosas de lenguaje para escribir, aprender los idiomas indígenas de México, escribirlos y hacer diccionarios en cada idioma. Y por hacer esa obra, él permitía que ellos traducieran el Nuevo Testamento o toda la Biblia a los idiomas donde ellos trabajaban y estudiaban. Entonces, por medio de Lázaro Cárdenas, los Warkentins pudo llegar al istmo allá bueno, primero a Salina Cruz y después a San Mateo, y allá empezaron a estudiar la lengua, que la gente, los zapotecos decían no era lengua, solo era gritos de animales, pero mientras que estudiaban por medio de los cursos que habían estudiado, empezaron a entender las palabras y el sistema gramática de la idioma Guave, o que hoy día prefieren llamar Icots. Y en esos días, como el hermano explicó, había mucha enfermedad entre esa gente. Por varias razones, ellos eran muy, pues no muy educados y usaban curanderas para asuntos médicos, porque el doctor más cercano estaba en Salina Cruz y eso era un viaje de más de 14 horas por carreta o a pie para llegar a pagar cantidades de dinero que la gente indígena no tenían. Entonces, el salud en San Mateo era muy feo, pero por causa de esos asuntos de salud, los Warkentins invitaron a mis padres
Alberto y Emilia Stairs venir a ayudar, porque mi mamá Emilia era enfermera y había trabajado muchos años en asuntos médicos. Y cuando mi mamá llegó, ella empezó a relacionar con las mujeres, y las mujeres de San Mateo, cuando vieron que mi mamá daba una inyección, daba unas píldoras y los niños mejoraban, entonces tenían más confianza para venir y platicar de los asuntos que tenían, y así la relación creció. Y por medio de eso, y también las cosas que mi papá hacía, más servicios a la comunidad, formaron relaciones con la gente y así pudieron aprender el idioma y seguir adelante con la traducción de la Biblia. Pero durante de todo ese tiempo estaban formando el diccionario. Cada vez que aprendían una palabra, lo escribieron en un papelito con la traducción a inglés y español. Ian, wind, viento. Y así fue el proceso de aprender el idioma y ponerlo en forma para poder formar diccionario. Pero la gente sin la ayuda médica, yo creo nunca estarían listos formar relaciones con estos extranjeros y no tendrían confianza para permitir o ayudar en la traducción de la Biblia, pero era por asistencia médica y todas las ayudas que los extranjeros trajeron gratis al pueblo de San Mateo, que eso dio relaciones, y de esas relaciones la palabra de Dios entró a almas y corazones de la gente, y así empezó a crecer un nuevo sistema de vivir en San Mateo. Muy bien, pues déjenme decirles que ha hablado pues nuestro hermano Timothy, el esposo de nuestra hermana también Pamela. Ellos son Timothy y Pamela Stiles. Se congregan en Putman City Baptist Church en Oklahoma City, y ellos son directores de un ministerio que se llama Ministerios Internacionales con Tim Stiles, que también él está trabajando junto con este ministerio, otro en Costa Rica que se llama Tim y Pam Stiles Missionary Ventures. Entonces, pues el hermano nos estará recordando mucho de este trabajo. Él acaba de mencionar el inicio del trabajo médico en medio de esta epidemia de tuberculosis en San Mateo del Mar, donde pues morían muchos niños, nacían y prácticamente, como no había una educación sanitaria, ellos cortaban el cordón umbilical de los niños con un cuchillo sucio, y normalmente, como eran pescadores ellos, ese cuchillo pues era el mismo que usaban para limpiar el pescado. Entonces, pues muchos niños se enfermaban de tuberculosis, de tétanos, de disentería, de lombrices, y les causaban muchos otros malestares en el cuerpo. La tasa de vida o la probabilidad de vida de un niño era menos del 50%. Entonces, cuando llegaron los hermanos, ellos aumentaron esa tasa de natalidad hasta un 70%. Entonces, fue una bendición, fue algo maravilloso, fue algo tremendo, porque los niños y COTS, los niños guaves, sobrevivieron, y hoy en día muchos de esos adultos que aún viven fue a consecuencia de que el trabajo médico llegó a ese lugar, y ahora esos hombres y mujeres tienen hijos, tienen nietos y tienen bisnietos. ¿Puede compartir algo de esa enfermedad, de lo que usted vivió allá? Les presento ahora al pastor de la Iglesia Bautista
Emanuel de San Francisco Tepolulco, en el Estado de México, que él es Guave. Él, bueno, él es un hijo de primer evangélico y traductor del Nuevo Testamento, y pues esta charla es también con otro hijo, Tim Stair, del primer misionero que vino a trabajar, a ser también un colaborador de la traducción del Nuevo Testamento Guave y el diccionario Guave también. Escuchemos al pastor también. Muy bien, hermanos. Yo también me iba a morir. Más cerca. Yo también me iba a morir porque no había médicos de diarrea, disentería, por poquito, y luego lleno de lombrices en aquel tiempo. Pero gracias al hermano Milton y la hermana Clara y el hermano Alberto y la hermana Emilia, pues yo conocí, vi la farmacia que tenían en ese tiempo, y yo lo había conocido usted pequeño, yo también estaba pequeño, tal vez tenemos la misma edad, pero consecuencia de que mi papá se convirtió en la palabra del Señor, yo seguí estudiando hasta actualidad. Estuve en el seminario Dr. H. Lacey en Oaxaca y luego seguí estudiando más hasta la maestría en desarrollo humano. Entonces, es mucha obra que hicieron y gracias, si no hubiera sobresalido, de seguro, no hubiera salido de San Mateo. Ahora vamos seguido junto con mis hijos allá a San Mateo del Mar y recordamos a ustedes mucho. Ojalá que algún día puedan venir con todos sus hermanos para ver junto con la familia Argentina y Stars, para estar conviviendo y recordando cómo sufrieron ustedes con las pulgas y los piojos. Sufrieron mucho ellos. Había muchos piojos y había muchas pulgas en aquel tiempo. Y había también, cuando esos pulgas que se metían en los pies, mucho había en aquel tiempo. Entonces, ojalá que podemos, antes de que vayamos con el Señor, podemos encontrarnos, así comer caldo de pescado allá en San Mateo del Mar. Yo tengo 69 años, casi ya ando en los 70. Yo soy el hijo, el primer hijo o el segundo hijo, porque mi hermana falleció. El segundo hijo del hermano Melitón Comonfort y Francisco Sánchez Hernández. Ok, bueno, pues hemos escuchado el inicio. Él es un sobreviviente de esa epidemia, de todo tipo de enfermedad. Hemos escuchado que le ayudó la farmacia y los medicamentos que trajeron los misioneros. Y bueno, pues vamos a ver ahora los problemas. En ese tiempo, pues no solamente los ICOTS tenían problemas de epidemias, muchos niños tenían perforados sus pies por huevos de piojos que tenían en sus pies y que pues al llegar el medicamento y el cuidado de los hermanos de Emily y de Clara, pues fueron cuidados, pudieron volver a caminar. Se habían perdido años de su infancia sin caminar, se arrastraban en la arena porque no podían caminar las niñas o los niños por los piojos que les perforaban los pies, pero al existir el medicamento, pues ellos volvieron a ser niños y a jugar como niños. También, pues otros bebés, pues estaban muriendo porque no podían mamar, no podían, la mamá no tenía leche, y muchos niños morían por deshidratación, duraban hasta semanas muriéndose en los brazos de sus mamás y no entendían por qué. Pero al llegar los hermanos, les explicaron que si la mamá no, o que si el niño no podía tomar leche, podían darle otra alternativa y buscaron leche de cabra diluida o leche de chivo y les dieron
y muchos niños sobrevivieron. Y así, tanto niños como personas adultas también fueron curados de tuberculosis, de neumonía. Por ejemplo, niños que estaban a punto de morir de neumonía tuvieron medicamento y gracias a Dios, pues vivieron. De golpes, de infecciones, muchas enfermedades. Pero bueno, el trabajo médico trae un resultado. Y bueno, no solamente ellos tuvieron problemas, también los misioneros tuvieron problemas, también las parejas que vinieron, los americanos, tuvieron problemas en medio de esa epidemia, de esa pandemia. Por ejemplo, podemos recordar al matrimonio de la pareja Warkentin, la hermana Clara, pues abortó dos niños ahí en San Mateo porque no había médico, porque no se podía tratar. Enterró seguramente ahí a los niños, no sabemos dónde. El hermano Milton estuvo a punto de morir de apendicitis, lo tuvieron que operar de emergencia porque no había un médico. El hijo del hermano Glenn Stiles, Dan, creo, me parece, estuvo a punto de morir también de enfermedad, lo tuvieron que trasladar en una canoa, peligro. Ya, ahora de este lado lo queremos escuchar, hermano Tim. ¿Cuáles fueron los problemas que ustedes vivieron como familia en medio de esa epidemia donde no había medicamentos y no había médicos? Pues yo era muy pequeño en esos tiempos. Yo tenía 3 años de edad cuando mis padres llegaron a San Mateo. Entonces, mucho de eso yo no entendía en ese tiempo, pero la cosa que yo sí recuerdo era la batalla de proteger contra enfermedades. Siempre hervíamos agua para tomar, no tomábamos agua directamente de un pozo, siempre hervido para poder quitar las enfermedades que vivían en el agua. Y también en eso mis padres trabajaban muy fuertemente para enseñar a la gente cómo cuidarse de mejor manera para no enfermar. Entonces, no solo era asunto de dar medicina, pero era asunto de enseñar cómo cuidarse, cómo lavar las manos, cómo lavar y preparar la comida para que no tendría las enfermedades, cómo vivir en una manera con más sanitario, porque en ese tiempo no había agua potable y no había baños. El baño era en cualquier esquina donde alguien encontraba en el pueblo. Y entonces cuando la lluvia llegaba, todas las enfermedades entraron por la lluvia en la tierra y en los pozos, y la gente enfermaron en una manera horrible. Una cosa chistosa, yo aprendí a tomar café a los 3 años de edad, porque cuando la gente de San Mateo no tenían el costumbre de hervir su agua, entonces cuando fuimos de visita a gente, mi mamá no quiso que yo iba a tomar agua porque el agua no estaba hervido, pero la gente sí hervían su café. Entonces a los 3 años de edad yo empecé a tomar café y hasta hoy día me gusta mucho el café. Me hace falta del café de Oaxaca, tiene un sabor un poco distinto, pero cuando viví varios años en Costa Rica, yo encontré un café de muy alta calidad y de eso hoy compro para mi casa. Pero sí, el proceso no es solo de dar medicina, pero era de entrenar a la gente cómo cuidarse para no entrar en enfermedades. Y Daniel mencionó de mi hermanito Daniel, que casi murió.
Eso fue en el año 55. Había un huracán que dio una inundación al pueblo increíble, y por tanta agua en las calles, los niños empezaron a enfermar y morir. Y no había salida a comprar más medicina, pero mi mamá tenía una cantidad de medicina para ayudar con esas enfermedades. Pero y ella guardó un tanto de medicina para en caso de que yo o mi hermano enfermamos. Pero tanta gente, tantos niños estaban enfermos, regaló más medicina y más medicina, hasta el fin regaló la medicina que había guardado para nuestra familia. Y después de eso, Daniel empezó a enfermar. Y no hubo opción para salir por carreta a Salina Cruz. Nadie estaba saliendo porque el agua estaba por todos lados. Pero llamaron por radio a traer un avión misionero para rescatar a nuestra familia y sacarnos de esa situación. Pero no había dónde aterrizar. No había suficiente playa cerca de San Mateo. Entonces tuvimos que ir por lancha a Santa María, donde había un espacio más amplio donde el avión pudo aterrizar. Pero en ese viaje de San Mateo a Santa María, el avión llegó, pero había tanto viento que no pudo aterrizar. Pero el piloto, pasando muy cerca a la tierra, gritaba, mañana, mañana, indicando que él iba a regresar en la mañana, antes de que el viento empezara a soplar. Entonces llegamos a Santa María con mi hermano, muy, muy enfermo, pero oraron por él, a mi familia, mis padres y a los creyentes que estaban allá en Santa María. Y en la mañana, cuando el avión llegó, mi hermano ya estaba sano de nuevo, sin medicina, solo era por la gracia de Dios que él vivió en esa ocasión. Y hablamos de ese asunto del avión porque ese hermano, resulta que al final él fue a África por 28 años sirviendo como piloto misionero, la misma obra que el hombre que nos rescató en ese tiempo cuando él tenía 1 año de edad, pero él sirvió 28 años haciendo la misma obra en otra región del mundo. Y eso es la gracia de Dios. Él nos protege, Él nos guarda y Él trae gente para ayudarnos a crecer en nuestro entendimiento espiritual, pero también en cosas de este mundo. Y gracias a Dios mis padres pudieron ser de ayuda en todo ese proceso. Wow, qué bueno, ¿verdad? Recordar las maravillas de Dios que hace ante los problemas. Pero, ¿qué podemos, en unas palabras cortas, ahora que estamos metidos en este problema de la pandemia? Creo que muchos han caído tanto en un fanatismo de fe para no cuidarse, y otros han caído en la improvisación o ser irresponsables para no cuidarse. ¿Entre dónde guardar un equilibrio entre la fe y el ser precavido? ¿Qué podemos decir ante esto ahora que está la pandemia del COVID? Que pues tenemos que andar con cubrebocas, con careta, lavarnos las manos, viajar con cero movimiento, estar en casa. Y bueno, pues estamos viendo que el tema de esta charla precisamente es que la epidemia
trae como resultado grandes o generan grandes obras maestras. ¿Cuáles son las recomendaciones a toda la gente y al pueblo evangélico en sus cuidados de medida sanitaria, sana distancia? Adelante. Bueno, pues cuidarse mucho, mucha higiene, porque no acercarse en donde hay mucha gente. Hay muchos que ya están contagiados, lo pueden contagiar a uno. Entonces, hacer el intento de alejarse para poder protegerse. También tomar mucho jugos de frutas y muy bueno también, y algunas semillas como es nuez, almendra, y vitaminarse también para poder protegerse, para tener defensa en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las de usted, hermano Tim? Pues hay que regresar al ejemplo de mis padres. Para mí eso es la cosa que me ha guiado toda mi vida. Ellos salieron de otra nación donde había más comodidad, como se dice, la vida era más cómodo y dejaron sus familias acaso del evangelio para llevar la palabra de Dios a gente que no tenían oportunidad de la Biblia y cuidaron lo mejor que pudieron. Uso el ejemplo de hervir agua. Hoy en día tal vez necesitamos usar máscaras cuando estamos en público, pero eso, aparte de Dios, no es completo el propósito, pero Dios nos cuida mientras que estemos haciendo su voluntad. No es decir que no va a haber problemas. Mi familia y la familia Workington pasaron por muchos problemas por causa de servir a Dios, pero Dios los protegió para completar su propósito. Entonces, tenemos que recordar que nuestro Dios es poderoso y Él está en control de este mundo. Aunque no parece que nadie está en control en México ni en los Estados Unidos hoy en día. Hay pleitos por todos lados, pero si leemos la Biblia, vamos a entender que estos problemas van a llegar. En los días finales va a haber plagas, va a haber guerra, va a haber muchos problemas, pero nuestro Dios nos puede proteger mientras que estamos en su voluntad y mientras que hacemos las cosas que podemos hacer para protegernos. Pero entrar en la casa y ahí esconder y no hablar a gente acerca de su necesidad por Cristo, eso no es la respuesta apropiada. Necesitamos seguir con el evangelio, llevando el mensaje de Dios a gente que no le conocen y que no tienen esperanza para el futuro. ¿Okay? Bueno, pues ahora pasamos al resultado. El resultado de esta epidemia de 1943 a 1960 en San Mateo del Mar, Oaxaca, pues tuvo un resultado y fue una gran obra maestra. Fue el Nuevo Testamento Guave, el diccionario Guave y otras literatura de cuentos en Guave. Cuéntenos acerca de este resultado, a partir de ese tiempo, ¿qué cambió, qué ha traído de ese resultado en la gente Guave, en las familias, en el mundo evangélico? ¿Ayudó o no ayudó el evangelio en la zona Guave y Cots? ¿Ayudó o no ayudó tener un Nuevo Testamento Guave, un diccionario Guave? Hoy en día, los jóvenes, los niños, inclusive los adultos, necesitan recordar sus raíces, necesitan recordar su legado espiritual
y que si ellos están en una posición el día de hoy, en una función, en un cargo, en un puesto, en un nivel educativo, inclusive en un nivel social, pues ¿de dónde viene este resultado? ¿A consecuencia de qué? Es cierto que la Biblia te da libertad y que la Biblia transforma, y no solamente el área espiritual, sino el área social, político, económico, educativo, de salud. ¿Cómo es la transformación integral de la palabra de Dios en la vida de las personas que se entregan a Cristo y que leen su palabra? Vayamos a analizar el resultado entonces de la traducción del Nuevo Testamento Guave y del diccionario Guave. Adelante, en este caso, empieza usted. Bueno, yo empecé con la traducción, empecé a predicar, bueno, de lo poquito que había en aquel tiempo de Marcos, de Juan, empecé a predicar a los 9 años. A los 9 años. Mi primero, el que evangelicé era Isidro Tamariz. Y de ahí pues le seguí más. Y de ahí me gustó mucho, por eso me fui al seminario. Y hasta la actualidad, ya llevo 48 años en el ministerio. Y sigo adelante todavía, hasta que el Señor me llame. Vamos a seguir adelante, hermano. Tener fe en el Señor. Okay. Adelante, mi hermano Tim. Pues lo interesante era la necesidad médica, la necesidad que la gente reconocieron en esa época era necesidad médica. Y eso abrió los corazones a recibir a extranjeros con ideas diferentes, con ideas más moderno, más científico. Y esa necesidad que la gente sentían era lo que dio entrada a la palabra de Dios, porque esta gente de otra manera no recibieran a los misioneros, solo porque los misioneros pudieran ofrecer lo que ellos sentían que necesitaban, por medio de eso estaban dispuestos a recibir la palabra. Y la palabra de Dios es lo que trajo la mayor cambio al pueblo de San Mateo y toda esa región de la gente de Icots. Porque en otro tiempo antes había mucho alcohol, muchos borrachos, una vida de fiesta y de vivir en una manera muy feo. Pero cuando la gente empezaron a entregar sus vidas a Jesucristo y cambiar su estilo de vida, empezaron a estudiar. En el tiempo cuando yo era pequeño, la gente de Icots no mandaban a sus hijas a escuela, ni a primer año de escuela, porque pensaban que no era posición de una mujer a poder leer, eso no les ayudaba a hacer tortillas. Entonces, pero cuando empezaron por el ejemplo de mi mamá y de las otras, que las mujeres también pudieron aprender, y eso empezó a cambiar toda la cultura entre la gente Guave. Al inicio, según lo que decían la gente de afuera, que no era idioma, era solo gritos de animales y no era un idioma. Pero cuando la gente empezaron a ver que uno pudiera escribir su idioma y pudieran estudiar el diccionario y la gramática del lenguaje, empezaron a entender que ellos de veras eran gente igual en los ojos de Dios que cualquier otro grupo, de los mexicanos, de los americanos,
Dios ama a todos y eso empezaron a entender por medio de lo que empezó por la pandemia que sufrieron, pero eso abrió a cambiar toda la cultura. Cuando yo he regresado a visitar, yo he encontrado creyentes, los evangélicos, en posiciones de maestro, en posiciones del gobierno entre el pueblo, en muchas maneras, los que han aceptado a Cristo y cambiado su estilo de vivir, han adelantado tal vez más que la comunidad en general. Y eso es por medio de la palabra de Dios y entender que la palabra era importante y era para la gente Guave, no solo para los de habla español o inglés. Y en esos tiempos la gente no tenían vergüenza de su lenguaje y cosas. Y cuando pudieron, usaron palabras de español. Entonces, el primer Nuevo Testamento tenía muchas palabras en español porque los ayudantes, la gente Guave decían, nosotros no tenemos palabra de eso en Guave, pero usamos el español. Pero después de varios años de usar el Nuevo Testamento y el diccionario, entendieron que de veras era un idioma y entonces empezaron a explicar esas palabras que antes tenían vergüenza usar. Entonces, cuando salió la nueva versión del Nuevo Testamento, imprimido en 1997, incluyeron muchas palabras que antes solo el Nuevo Testamento, el primer Nuevo Testamento, solo tenía palabra en español, pero en la versión de 97 tenían la palabra icots en vez de español. Entonces la segunda es mejor traducción que la primera, pero eso es resultado de que la gente empezaron a entender el valor de su lenguaje, el valor de su cultura, rescatado por Jesucristo, pudieran ser iguales a cualquier otro grupo en el mundo, en los ojos de Dios. Muy bien. Bueno, pues antes de hacer un resumen de los resultados de esta gran obra maestra del Nuevo Testamento y el diccionario en Guave, pues voy a presentar a mi hermano, otro hijo de la familia Comonfort, de Juan Comonfort y Tecla Leiva Pedrosa, para que pase. Él es David Comonfort, él se llama David, yo soy Daniel, él es David Comonfort. Bueno, también está sirviendo en la iglesia. Y bueno, pues adelante, preséntate, unas palabras importantes. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué milagro conocerte, hermano! Muchas gracias, bendiciones. Nos da mucho gusto que haya traducido la Biblia al lenguaje Guave, porque les ayuda a muchas personas que están allá y compran Biblias Guaves y con eso se guían en lo que son los servicios o los cultos que tienen allá, porque como algunos no hablan español, por eso les sirve mucho. Y también la verdad es que la lengua nativo es la lengua que toca el corazón más que cualquier otro. No le hace que yo hablo español y yo hablo un poco de Guave, pero cuando Dios habla a mi corazón es más por el inglés. El inglés era el idioma que yo aprendí de mi niñez en la casa. Y por eso en el día Pentecostés, todos los que llegaron a Jerusalén hablaban por medio de la cultura. Bueno, pues
voy a decir un resumen de los resultados de esta gran obra maestra. Por ejemplo, que se comenzaron a hacer libros guaves y los niños aprendieron a leer en su propio idioma. Después ellos, como aprendieron en su propio idioma, aprendieron más rápidamente a leer el español. Esto se descubrió que sucedía con los niños que estudiaban primero su lengua. También un resultado es que cuando ellos llegaron, solamente pues había un 5% de niños alfabetizados, o sea, hacía falta el 95%. Se abrieron escuelas y se les enseñaron, se hizo un dispensario médico a través de los hermanos, donde se les daba medicamentos y cuidados. Bueno, pues han pasado muchos cambios, muchos resultados a través de estas grandes obras maestras del diccionario bíblico y también de la traducción del Nuevo Testamento. Bueno, se construyeron 2 hogares para niños para que estudiaran, ya que en San Mateo del Mar solamente estudiaban hasta segundo año de primaria y a veces había maestro y a veces no había maestro. Entonces hicieron casas hogares en Tehuantepec y en Salina Cruz. Los niños que querían seguir estudiando se iban a esas casas hogares y terminaban su primaria, continuaban su secundaria, unos iban a estudios técnicos, profesionales, y de ahí egresaron universitarios. Hoy en día, pues, están sirviendo como pues, oficiales del gobierno, maestros, enfermeras, doctores, pastores, misioneros, licenciados, agrónomos, etcétera. Bueno, pues, es interesante. En ese tiempo, pues, Melitón Comonfort, él decía que él se sentía débil y no se sentía preparado para hablar frente al público o a gente con multitud, con muchas personas, perdón, pero él oraba para que sus hijos lo hicieran con excelencia a través de estudiar y de la palabra de Dios, y se logró esa oración de Melitón Comonfort. Bueno, todos estos cambios han influenciado en la cultura guave y ya no se sentían un pueblo aislado, se integraron al mundo nacional de habla hispana, se volvieron más independientes y más asertivos, ya no eran las personas tímidas y temerosas de cuando los conocieron por primera vez. Bueno, pues el trabajo en conjunto ha traído muchos resultados a esta época. El desafío, ¿cuál es el desafío? Hemos llegado a esa última parte del desafío. Y el desafío pues tiene que ver que si en esto que hemos visto que en época de epidemias se realizaron grandes obras maestras, bueno, pues el desafío es que en esta epidemia del COVID, pues jóvenes, niños, adultos, ancianos, hagan una gran obra maestra, pónganse a escribir. Y yo creo que una de esas grandes obras maestras y que hace falta en el pueblo Ixcotl, en el pueblo de San Mateo del Mar, de Huasantlán, de Villahermosa, de Cuauhtémoc y de todas las colonias, es el Antiguo Testamento en su lengua guave o Ixcotl. ¿Quién de todos ustedes se va a animar a este desafío? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién? Necesitamos el Antiguo Testamento en su idioma. Entonces, adelante, muchachos, este es el desafío, que recuerden sus raíces, que los maestros, que los doctores, que los políticos, que todos recuerden sus raíces y que todo el pueblo evangélico esté unido, que aproveche sus cargos para unir más al pueblo evangélico y para extender la palabra de Dios, y no para destruir, matar o robar, sino para unir. Entonces, bueno, vamos a terminar esta conferencia o esta charla con un canto que se llama Apandilil Jesús. Vamos a cantarlo. Lo vamos a cantar primero en guave y luego en español. Apandilil Jesús, Apandilil Jesús, Tanajao Jesús Apandilil, pues no es Apandilil, y Cotzapampas,
Mangochías Sahuestielo. Jesús viene otra vez, Jesús viene otra vez. Yo sé que Jesús viene otra vez. Y cuando venga Él, iremos con Él. Lo encontraremos arriba en el cielo. Bueno, pues, pueblo de San Mateo del Mar, líderes, gobernantes, estudiantes, profesionistas, niños, jóvenes, están invitados a la colocación de la placa conmemorativa de la traducción del Nuevo Testamento Guave y del Diccionario Bíblico en la colonia San Pablo de San Mateo del Mar, el 26 de diciembre a las 12 del mediodía. Llévense cubrebocas y bueno, pues ahí nos vemos para gozarnos, para hacer un pequeño devocional y para que tengan un monumento que les tenga una historia para todo lo que ha pasado en la comunidad. Que tengan buena noche. Nos despedimos con unas palabras del pastor Juan Comonfort y del siervo David Comonfort. Es todo. Yo soy el pastor misionero Daniel Comonfort Leiva y soy parte de la organización misionera B Nuevas. Que tengan buen día. Adelante. Hasta luego, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bueno, pues adelante y ánimo, no se olviden del saber de Dios, de lo que es la sabiduría que encontramos en la Biblia, es el libro de los libros. Ok, hasta luego. Y el hermano Timoteo.